sobre todo nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias a Dios. Iglesia, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la palabra el día de hoy, dándole gracias a Dios porque Él es bueno y bueno en gran manera. Si nosotros contáramos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, dice que no nos cansaríamos. Innumerables son las cosas que Él ha hecho por nosotros. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu. Permítenos, Señor, meditar en tu palabra. Vamos a empezar. Estamos hablando acerca de lo que Dios dice en la palabra, ¿verdad? Lo que Dios manda que hagamos en la Escritura. Ha sido como una pequeña serie y le damos gracias a Dios porque Dios está dando la palabra al pueblo, ¿verdad? Nos está llamando a la obediencia, a la palabra, y vamos a aprender un poquito más. El domingo antepasado que estuvo la hermana compartiendo, ella habló acerca del altar. Ella traía un tema, ¿verdad? Ella ya me había dicho que iba a compartir un tema que ella ya tenía, que Dios le había dado para este inicio de año, pero cuando ella estaba aquí, el Señor puso en su corazón compartir sobre el altar, ¿verdad? Y Él nos está hablando, iglesia, nos está llamando al volver al primer amor, a la palabra, a la obediencia a la palabra, a obedecer la palabra. Y ya vimos qué es lo que le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Que fuera valiente, que fuera muy valiente, que se esforzara y fuera muy valiente para cuidar de hacer todo lo que su siervo Moisés le había mandado, todo lo que estaba escrito en la ley, ¿verdad? Ese fue lo que el Señor le mandó a Moisés, a Josué. No le dijo que fuera valiente para ir a la guerra, no le dijo que fuera valiente porque se iba a enfrentar a gigantes. No, Josué era valiente. Josué, cuando fue a la tierra de Israel, él vio los gigantes y él no tuvo miedo. Él fue uno de los que le dijo a Moisés: vamos y vamos a tomar a ese pueblo, vamos a derrotarlos. Él ya era valiente, él era un guerrero. Él tenía que ser valiente para obedecer la palabra de Dios, esforzarse para obedecer la palabra de Dios. También ya vimos lo que Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Que también cuidara en hacer todo lo que estaba escrito en la ley. ¿Para qué? Para que le fuera bien. Y lo mismo le dijo a Josué. Es la misma enseñanza. Y el altar es el lugar donde nosotros hablamos con Dios. Tenemos la comunión con Dios, ¿verdad? El jueves pasado estuvimos hablando acerca de el Padre Nuestro, ¿verdad? Hablamos acerca de esta oración y ya vimos lo que significa la oración, ¿verdad? No nada más es citar las palabras, repetir las palabras, sino que tienen un valor muy grande delante de Dios. Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ya hablamos del reconocimiento, de la autoridad, del poder, de lo que provee el Señor, todo lo que habla el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces ya aprendimos. Hoy vamos a hablar un poquito también acerca de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando la presencia de Dios está? Hace santo, santifica un lugar, ¿verdad? ¿Sí lo saben? Sin la presencia de Dios un lugar es común y corriente, es ordinario.
Pero cuando está la presencia de Dios en un lugar, ese lugar se vuelve santo, se santifica, se dedica. O sea, es como el altar. Yo no voy a hablar del altar, pero voy a hablar del lugar. Dios hace santo un lugar, pero también hace santo a la persona. ¿Usted lo sabe? Sed santo porque yo soy santo. O sea, la presencia de Dios es la que te hace santo. Ahorita vamos a verlo, ¿no? Con la Biblia. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos? El templo del Espíritu Santo. Y eso nos hace santos, porque ya tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios es lo que nos hace santos. Cualquier persona que no tenga el Espíritu Santo, común, corriente, ¿verdad? Como le llamamos, ¿verdad? Ordinario, voy a usar esa palabra ordinario. El lugar es ordinario, la persona es ordinaria, pero cuando la presencia de Dios está en la vida de alguien, es extraordinario, porque está la presencia de Dios en él. Entra lo sobrenatural, entra lo que tú dices, ¿cómo hice esto si yo no lo hacía? Bueno, es Dios usando tu vida para hacer las cosas. Eso es lo extraordinario. El lugar no significa nada. Lo que significa es la presencia de Dios en el lugar. Eso es lo que lo hace extraordinario, así como este lugar. Pero no nada más este lugar, tu casa, tu trabajo. Ustedes saben que eso también lo hace santo el Señor, porque la presencia va contigo donde quiera que tú vayas. Por eso es muy importante cuidar la presencia de Dios. Y Dios nos está hablando cada que estamos predicando, cada que vienen y predican, nos hablan de la presencia de Dios. Y qué importante es que nosotros cuidemos la presencia de Dios. Nosotros podemos palpar la presencia de Dios en este lugar. No cantamos muy bonito, pero Dios, en el nombre de Jesús, se mueve. Porque verdaderamente es el corazón. Sí, tenemos que aprender a cantar mejor, claro que sí, pero Dios ve el corazón, ve el amor. Mi hermano Benito no iba a venir, hoy hace rato me dijo, hermano, yo no voy a ir. Vino hasta su esposa y sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Y yo lo aplaudo, porque ahí ve el Señor el corazón y las intenciones del corazón, que eso le agrada. Y su presencia se derrama porque a Él le agrada ver las actitudes correctas de cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender. ¿Verdad? Si no tenemos un altar, vamos a tener que tener un altar en casa. Ya lo decía la hermana, el altar va a ser que se vayan las malas palabras, las malas actitudes, las malas conversaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver el altar. La presencia de Dios, el altar significa la presencia de Dios, simboliza la presencia de Dios, iglesia. Simboliza la presencia de Dios. Y qué importante es que nosotros tomemos en cuenta que Dios está ahí. Voy a refrenar mi lengua, voy a refrenar mis actitudes, mis comentarios, que muchas veces no tienen. Tengo que aprender, o sea, porque como está la presencia, está el altar, hay temor en mi corazón de hacer o pensar cualquier cosa. ¿Verdad? No estar sembrando cizaña, no estar discordias, no, nosotros no, porque tenemos temor de Dios, está la presencia de Dios ahí. ¿Verdad? Y tenemos que aprenderlo. Vamos a abrir nuestra escritura para no me voy a tardar mucho, iglesia, vamos a ser breves. Vamos a Éxodo 3. ¿Ya conocen ese pasaje, verdad?
Éxodo 3. Vamos a estar en el capítulo 3 al capítulo 5, al versículo 5, pero voy a leerlo desde el inicio del capítulo 3. Dice la palabra de Dios así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto era increíble. Se dijo a sí mismo: ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Yo leí la traducción viviente, iglesia, ¿ya? Si alguien nada más me quiere leer el verso 3 al 5, por favor. De la Reina Valera 60. Del 3 al 5 nada más me puede leer. Es lo mismo, nomás que esta versión es un poquito más entendible. Éxodo 3, versículo 3 a 3. Por favor. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde medio de la zarza, dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Hasta ahí nada más. A simple vista, aparentemente no notamos nada, pero si observamos, verán que el Señor se aparece en una zarza en el lugar. Cuando Moisés se acerca hasta donde está la zarza, ¿por qué no se apaga? El Señor le dice: no te acerques y quítate tu calzado, dice, porque el lugar que pisas es santo. O sea, la zarza, antes de que Dios se mostrara ahí, era un cualquier lugar. Era un lugar ordinario. Era un lugar en el desierto, en el corazón del desierto. Pero cuando el Señor se aparece a Moisés en la zarza, ese lugar se hace santo. Y hasta ahorita ese lugar es muy respetable en Israel, el monte Sinaí. Es un lugar muy especial para los israelitas, porque ahí se le apareció Dios a Moisés. Es un lugar santo. Si Dios no se hubiese aparecido ahí, ese lugar, no pasa nada. No pasa nada. Es como la persona que no ha recibido a Cristo. Es como la persona que no tiene a Cristo. Es la persona que no se ha convertido. La persona que no ha llegado Jesús a su vida, no pasa nada. Una persona ordinaria. Pero donde la presencia de Dios está, es santo. Y tenemos que respetar el lugar, tenemos que cuidar el lugar, tenemos que ser cuidadosos del lugar. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Sí. Y muchas veces, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque el templo fue consagrado cuando Salomón lo hizo. Pero también mi vida, mi casa, mi trabajo,
lo que yo haga, mi conducta, mi carácter, todo eso va relacionado con la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo está el lugar? ¿Cómo mantenemos el lugar? ¿Cuidamos el lugar? Cuenta, todo cuenta. Todo cuenta. ¿Eh? Lo bueno es que aquí yo tengo 2 grandes jardineras. El día de mañana que caiga más, 2 grandes jardineras tengo aquí, gracias a Dios. ¿Ya? Cuando tengan el gusto de conocer la casa de mi hermana Lori y mi hermana Abby. Mi hermana Los Alchaíz, no, hombre, tengo otra gran jardinera. Gloria a Dios. No, la verdad, no, espero que un día así mismo va a estar aquí lleno de, aunque de plantas de sombra, ¿verdad? Porque dicen, mira que es de sombra, yo no sé de qué es eso. Créame, yo no sé de qué es, para mí las plantas son plantas, ya, pero no, ustedes lo conocen, qué bueno que conocen de plantas, ¿verdad? Y pueden distinguir una de otra y saben en el lugar que ustedes lo van a depositar, en el lugar que ustedes lo van a... ¿Y qué hay que hacer? Regarlo, ¿ya? Decía mi esposa ahora que estuvimos en la semana de oración de 6 a 7, todos los días se regaban las plantas. Cambiaron las plantas. Pero ¿por qué nada más esa semana? No se supone que aquí está la presencia. O sea, quitarse el calzado es ser humilde, serme servidor. O sea, si cuando quítate el calzado es, ¿sabes qué? Míate delante de mí. Míate. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, en el monte Sinaí. La presencia es lo que hizo que el monte Sinaí fuera algo extraordinario. La presencia de Dios. Cuando Dios se aparece en la zarza, hablándole a Moisés, fue algo extraordinario. Así que el lugar ¿significa mucho? Sí. ¿Vale mucho? Sí, porque está la presencia. En este lugar está la presencia de Dios. En esta casa está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue consagrado para eso. Las cosas que se usan aquí aún se consagran al Señor. No son santas las cosas. No. Se dedican al Señor. Son para el servicio de Dios. El lugar es santo y la persona es santa. Pero todo es dedicado a Dios. Todo fue dedicado, el altar, todo lo que pusieron en el templo, todo era dedicado al Señor, consagrado a Él, santificado. Y se tenía que cuidar, y tenemos que cuidarlo. Tenemos que ser muy, muy respetuosos, ¿verdad? Y usted, yo creo que sí, ¿verdad? Fueron a alguna iglesia católica, y ahí ni ruido hacen. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? ¿Sí o no? Y muchas veces descuidamos el lugar. Pero no es el lugar, es la presencia. Quiero que esa es la enseñanza hoy. Eso es lo que vamos a aprender. No es el lugar es ordinario. La presencia de Dios lo hace extraordinario. Yo voy a cuidar la presencia de Dios. Voy a cuidar el lugar porque la presencia de Dios está en este lugar. Es lo que vale la presencia, porque sin la presencia no es nada. Y es en todo. En mi casa, en mi trabajo, en lo que yo haga, mi carro, todo. Porque la presencia de Dios está ahí. Y yo tengo que cuidarlo. Que me van a decir, ay, qué legalista, qué religioso. No, la presencia de Dios está ahí. Y yo tengo que cuidar la presencia de Dios. Muchas veces lo vemos como un simple lugar. Lo vemos como cualquier lugar. No, no es cualquier lugar. Desde el momento que la presencia de Dios desciende ahí, cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ya?
mucho cuidado con mi comportamiento. ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Verdad? Si me estoy riendo, si estoy contando o hablando de cositas que, ¿verdad? En lugar, tengo que comportarme respetuosamente en la casa de Dios. Tengo que comportarme como es debido, porque aquí está la presencia de Dios. No es el lugar, es la presencia. Yo sé que Dios está aquí y yo voy a cuidarme de hacer lo correcto delante de Él. Porque es su casa. Porque Él nos llamó a este lugar. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Por eso el Señor usa a muchas personas, hermano, hacer esto, hermano, aquello, hermano, lo otro. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Porque sabemos que lo hacemos para Él. Y quitamos todo pensamiento que viene del enemigo, aquellos dardos que nos tiran y que te dicen no des o no hagas, porque eso es del enemigo, eso no es de Dios. Si tú sabes que la presencia de Dios está ahí, todo es para el Señor. Todo. Yo tengo que aprender. Tengo que aprender a caminar. Lo que creo tiene que ser lo mismo que pienso, lo mismo que hablo y lo mismo que hago. Tenemos que ser congruentes en nuestra vida. No puedo decir, pensar y hacer otra cosa. No, tengo que ser congruente con mi vida. Lo que yo creo lo digo y lo hago. Lo que yo pienso lo digo y lo hago. Porque entonces se va a ver que soy diferente, no mejor, diferente. Se va a ver que el lugar es diferente, no mejor, diferente. Porque amamos la presencia de Dios. Porque sabemos que el lugar que estamos pisando es santo. 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 Y todo esto va acorde con lo que decía la hermana. Si usted sabe que está ahí el altar, voy a tener cuidado. Y voy a tener las actitudes correctas. Voy a tener el comportamiento correcto. Claro que habrá equivocaciones, claro que vamos a errar, claro que vendrán, pero Señor, lo traigo delante de ti. Busco la ayuda. Me dirijo si estoy en casa, me voy a dirigir a papá o mamá. Si está mamá, con mamá. Si está la tía, la abuela, me voy a acercar. Voy a empezar a confiar con los de mi casa, no con los de afuera. Con los de mi casa. Yo voy a aprender a hablar con los de mi familia. Asisto a una iglesia, me voy a acercar con los líderes, con el pastor, con mi esposa, aquí en este lugar, ¿verdad? Tenemos que aprender a confiar. Porque sabemos que la presencia de Dios, cambio de mentalidad, cambio de actitud. Porque sabemos que la presencia de Dios está. Muchas veces se nos olvida. A mí se me ha olvidado, iglesia. Y a todos se nos ha olvidado. Pero tenemos que reconocer nuestros errores, pero reconocer que también está. Señor, perdóname. Perdóname. Yo sé que estás aquí. Yo sé que tú estás en mi casa. Yo sé que tú estás en mi familia. Tú eres el que cuida mi casa. Yo no estoy solo, sola. Yo estoy, Señor, tú estás conmigo. Vallados de ángeles cuidando toda mi casa. Todo aquel que quiera tentar va a huir despobrido. Porque Dios está ahí en mi casa. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque sé que la presencia de Dios va a donde quiera que yo voy. Porque eso es lo que dice la Escritura. Yo tengo que caminar por fe, creer todo lo que la palabra a mí me dice. Fíjense.
Vamos a otra cita, vamos rápido ya. Primera de Reyes 8, 10 y 11, por favor. Aquí ya cuando Salomón hizo el templo, ¿verdad? Ya vamos más, acercándonos más al edificio, ¿verdad? Cuando Dios se le aparece a Moisés, se le apareció en el monte Sinaí en una zarza. La zarza no se apagaba, pero Dios estaba en medio de la zarza, dice, porque desde ahí le habló Dios a Moisés, desde la zarza, ¿verdad? Pero aquí el Señor ya le habla a Salomón, cuando Salomón edifica el templo, el primer templo. Amén. ¿Cuántos siguen? ¿Cuántos estamos aquí todavía? Amén. Primera de Reyes 8, 10 y 11, ¿no? Capítulo 8, versos 10 y 11. Voy a leer la viviente, la traducción viviente. Dice: al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. ¿Qué pasó? El Señor bajó, ¿verdad? Todo el templo. Y ellos tuvieron que salir. Ya después el Señor estuvo en un lugar, el lugar santísimo, donde nada más los sacerdotes entraban y podían ministrar, ¿verdad? Podían tener un tiempo cuando les tocaba a los sacerdotes. Y los sacerdotes, para entrar a ese lugar, entraban con un mecatito, ¿verdad? Y unas campanitas en los pies, a la altura del tobillo. ¿Por qué? Porque era el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Pero Él llena el lugar, y a causa de la presencia dice que todos se salen, no pudieron seguir ministrando. Aquí ya nos vimos a un edificio, ¿verdad? Y eso es lo mismo que pasa hoy. Es lo mismo. La presencia de Dios llena el lugar. A nosotros nos ha pasado. Yo lo he vivido. La presencia de Dios cuando toca, cuando desciende y empieza a fluir en medio del pueblo. Es algo que no lo podemos. Es muy fuerte. Pero yo lo he percibido. Y yo sé que muchos de nosotros lo hemos percibido. Es la presencia del Espíritu Santo que llena nuestras vidas, toca nuestras vidas. No queremos llorar, pero no podemos. ¿Quién puede, dice, soportar estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede soportar estar en la presencia de Dios? Nadie. Nadie, porque la presencia de Dios. Vamos adelantito. Vamos a Reyes 9, verso 3. Ahí vamos adelantito nada más. Primera de Reyes, capítulo 9. Dice: el Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado para mi corazón. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Vean? Cuando nosotros llegamos aquí en abril, ¿recuerdan? El lugar fue consagrado al Señor. Oramos, le pedimos, hicimos esta oración de Salomón, porque es por fe.
Y el Señor está con nosotros, en medio de su iglesia, sanando, restaurando, obrando, hablando, enseñando. ¿Qué cosas no ha hecho el Señor en nuestras vidas? Su presencia. Su presencia. La presencia de Dios es lo que hace extraordinario. La presencia de Dios es lo que hace todo mejor en cada uno de nosotros. La presencia de Dios. No el lugar, la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Moisés lo hizo. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Porque la presencia no es todo. Moisés sin la presencia de Dios era Moisés nada más. Pero con la presencia de Dios, diferente. Victorias, maná, agua, una nube de día para que no nos quemara el sol y una columna de fuego de noche. ¿Para qué? Para que no se perdieran, se extraviaran y pudieran ver. La presencia de Dios. Por eso es muy importante la presencia de Dios. Cuidar la presencia de Dios. Eso es lo que me va a ayudar a ser mejor cristiano, a cambiar mis pensamientos, a cambiar mis actitudes, a cambiar mi forma de ser. Porque sé que la presencia de Dios está en mi casa. Los malos hábitos, para Juárez, para afuera, ¿verdad? Tengo que hacerlo, porque la presencia de Dios está en mi casa. ¿Sí? Pero si usted su casa lo llena de maldiciones, Dios no va a estar ahí. ¿Dios qué va a hacer? Con permisito. Cuando quieras algo conmigo me llamas, oras, y yo voy a estar ahí. Pero arréglate. Sí, porque el Señor no está donde hay contiendas, ¿está el Señor? No, la Biblia dice que donde hay contiendas no está el Señor. Donde hay mala palabra no está el Señor. El lugar Dios no puede estar ahí, es santo. Él es santo. Tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar mi conducta, mi forma de hablar, tengo que cambiar. ¿Y es para mí? Sí, también para mí. Pero la palabra primero es para mí. A causa de la presencia de Dios, tengo que cuidar. Sí. Queremos que Dios esté en casa, pero es un ring. Queremos que Dios esté en el trabajo, pero en el trabajo no. No, hermano, no está la presencia. No. Porque la presencia de Dios hace santo el lugar. Amén. Vamos a Romanos 1:7. Romanos 1:7. Fíjense qué dice la palabra. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den la gracia y paz. Claro, ¿verdad? La carta está escrita hablando de historia a los romanos, ¿verdad? Pablo la escribe a los romanos, por eso dice a los que están en Roma.
Pero literal es para toda la iglesia, para el pueblo gentil. Porque Pablo le habla a las iglesias. Y esa palabra también es para nosotros. Roma es el mundo. Roma es el mundo. Y nos habla también a nosotros, a los que fuimos llamados, ¿para qué? Para ser su pueblo santo. Santo, ahí lo dice él. Les escribo a todos ustedes. ¿Quiénes son todos ustedes? Todos nosotros. Todos nosotros. Fuimos llamados a ser santos. Y ser santo es comportarme correctamente como Dios manda. Nada de chismes, nada de contienda, nada de discusiones, nada. Y con todos los dedos no nos va a alcanzar. Porque fuimos llamados a ser santos. A ser santos. ¿Cuesta? Cuesta. Lo que le dijo el Señor a Josué es, acuérdate, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que me hicieron con Moisés mandó. Por eso tenemos que esforzarnos. Por eso tenemos que ser valientes. Por eso tenemos que decidir en nuestros corazones, en nuestra vida, cambiar. Y si yo me estoy comportando mal y no estoy haciendo lo correcto delante de... Es que muchas veces pensamos que no me ve. No me está viendo mi mamá, mi papá. Dices, pero hay uno que te está viendo. Dice él que él tiene los ojos sobre los hombres. Donde te escondas, donde te metas, no hay lugar para que tú te escondas y digas que él no te está viendo. Él te está viendo y te está viendo y te dice, ven a mí. Te está llamando, te está dando una y otra vez la oportunidad de venir y acercarte y pedirle perdón. Porque ya te escogió, porque ya te llamó. Él ya dijo, mío eres tú. ¿Quién te quitará del Señor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?